Vamos a abordar diversos temas que se tocaron en la mañanera y vaya que la presidenta llegó con ganas también de marcar distancia frente a sus adversarios. Y le tocó a Ernesto Zedillo, le dio con todo la presidenta de México y con muchos argumentos, porque la presidenta no es una mujer estridente que ponga calificativos sin tener sustento. Ella habla porque sabe de lo que está hablando y si no, pues no anda tratando de inventar el hilo negro. Es una presidenta que se pronuncia de los temas que conoce y vaya que conoce sobre lo que padecimos en el régimen neoliberal. Y entonces marcó distancia frente a Zedillo, porque Zedillo, ya saben que desde varios meses atrás, desde el final de la administración de López Obrador, pues lo trajeron para decir que todo estaba muy mal, que México era un caos y destrucción y que la reforma al Poder Judicial no tenía ni pies ni cabeza y lo han puesto en algunos foros. Los conservadores lo han llevado ahí para aplaudirle. En unos ha estado de forma presencial, en otros vía Zoom y ahora entiendo que pues escribió algo para sus amigos conservadores, Aguilar Camín, Krause, lo entrevistaron por ahí, no sé si fue un artículo o una entrevista. Como sea, Zedillo sigue diciendo que la democracia en México está en peligro, que vamos hacia una dictadura, hacia la concentración del poder, descalifica la elección judicial, es el mismo Zedillo del autoritarismo y del Fobaproa, es el mismo Zedillo que tuvo en su sexenio una serie de masacres que cimbraron a México y al mundo, porque ahí se vio claramente cómo operaba el régimen autoritario priista en las masacres de Aguas Blancas, El Charco, Acteal y bueno, también hay que insistir en el daño que generó a partir del Fobaproa, privatizar las deudas, más bien, las deudas de unos cuantos las socializó, las convirtió en públicas. Las deudas de los banqueros, todas las facturas nos endosaron al pueblo de México para que pagáramos ese Fobaproa. 1 billón de pesos hemos pagado nada más en impuestos y todavía debemos 1 billón y seguimos pagando y pagando y pagando, sobre todo la clase trabajadora en este país. Entonces son daños estructurales que le hizo Zedillo a la economía de los mexicanos que, insisto, seguimos pagando. Y por otro lado, también la presidenta le recordó el daño que hizo al privatizar los trenes, porque los entregó a 2 o 3 empresas transnacionales. Se fue a trabajar a una de ellas, por cierto, Ernesto Zedillo, o sea, en el colmo del cinismo. Es primero privatizo, a ver, A, B y C, les voy a ayudar, aquí están, les entrego los trenes, no importa que sean una vía estratégica de comunicación para mexicanos y mexicanas. Y empresa B, a ti que te apoyé más, dame chamba. Y le dieron chamba. Imagínense nada más, seguramente lo retacaron de dinero público y privado, porque estos señores hacían negocios por todos lados, ¿no? Entonces, pues recuerda esto la presidenta y dice que incluso la disputa que tiene es principalmente con los dirigentes de la oposición, porque destaca la presidenta que en su viaje a la península de Yucatán, estuvo en Quintana Roo, estuvo en Campeche, viajó en vuelo, ya saben, de clase turista de México a Cancún, y en este vuelo una mujer se le acercó y le dijo, oiga, yo no voté por usted, pero estoy contenta por lo que está haciendo en el gobierno. Entonces dice la presidenta, pues son Alito, Anaya y compañía los que vociferan, los que dicen, ahora sí, ya estamos en la dictadura, nos está yendo muy mal, pero ahí están los datos, 78% de la población, casi 80% apoya a la presidenta Sheinbaum. Entonces hace esta reflexión sobre el apoyo que tiene, sobre su distancia respecto a estos dirigentes políticos de oposición y también repasó el sexenio de Zedillo para ponerlo en su lugar, para que no ande diciendo
que supuestamente en sus tiempos sí había democracia, cuando él mismo mandó achicar la Corte de un plumazo. Eran más de 20 ministros y dijo, no, que sean 11 y los que yo quiera. Claro, lo pasaron por el Congreso, pero era la aplanadora del PRI. Vamos a escuchar. Cuando llegué a Cancún, fuimos en vuelo de aquí a Cancún el viernes, una señora me paró y me dijo, oiga, yo no voté por usted, pero estoy muy contenta con el gobierno que está haciendo. Entonces hay mucha gente que a lo mejor se identifica con otro partido político y que reconoce al gobierno de México. Por eso digo los dirigentes del PRIAN, para ser muy claros. Intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder, que no pueden entender cómo es posible que ya no les hagamos caso, o que el pueblo de México no les haga caso porque estuvieron como consentidos con mucho dinero durante muchos años, comentócratas de los medios. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, bueno, ya la traen desde hace rato. Entonces, letras libres, nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Porque nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministros, porque eran hombres, de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? De que él entregó al PAN, a petición del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México. ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado. Entonces están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al Poder Judicial. O sea, imagínense la contradicción. Pues ¿qué no democracia es el gobierno del pueblo? Bueno, eso lo dijo Lincoln. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces el pueblo ahora va a elegir a su poder judicial, pero eso no es democracia, porque para ellos la democracia es la de unos cuantos. El pueblo no es sabio, el pueblo no conoce, el pueblo no puede decidir quién va a ser su ministro, porque imagínense que un pobre vote. No, eso no es democracia. O sea, se regresaron al tiempo ancestral. Entonces, están buscando un vocero, imagínense,
Cedillo como vocero. ¿Qué más dónde vive Cedillo? Hace muchos años que no vive en México, ¿no? Digo por ser expresidente, porque bueno, como decimos, hay muchos mexicanos que no viven en México. Sí, para ellos la democracia es en un selecto club social, ¿no? Bastante cerrado. Y ya sabemos quiénes son, cuáles son sus causas, qué pretenden. Quieren otra vez asaltar al poder para asaltar al mismo tiempo al pueblo de México. Se quieren llevar lo que produce la mayoría y bueno, pues siempre han querido hacer eso, ¿no? Un sistema en donde muchos trabajen para pocos y esos pocos administren la abundancia y nos digan que vamos muy bien, siempre y cuando trabajemos para esa oligarquía. Pero se ve lejano, que pudiéramos regresar a un escenario similar al del régimen